Bienvenidos, este es un espacio para poder hacer una enseñanza bíblica, espero que sea de bendición para vos que lo estás recibiendo en este momento. La idea es tener un campo más abierto de lo que el Señor quiere explicar en su palabra y hace tiempo estamos haciendo un estudio bíblico en mi salón, en donde hay gente que se está acercando porque necesita conocer la verdad, siente que hay algo dentro suyo que necesita despertar, necesita investigar y bueno, esa es la verdad que quiere ser manifiesta y es a través de Jesucristo. Así que te doy la bienvenida, espero que sea de utilidad para tu vida. Y bueno, en esta ocasión elegí la parábola del trigo y la cizaña y lo vamos a buscar en Mateo, capítulo 13, versículo 24. Así que te doy un tiempito para que lo vayas buscando. Como te decía, todos los lunes nos encontramos de 6 de la tarde a 8 en el salón de peluquería. Para los que me conocen, tenemos un salón de peluquería ubicada en Almagro, Díaz Vélez 4072, y ahí sos bienvenido, bienvenida. Vamos a estar compartiendo palabra del Señor. Así que como dijimos, buscamos en Mateo capítulo 13, versículo 24 y dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta llegar la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Si seguimos unos versículos más adelante, en el versículo 36, dice que Jesús explica la parábola de la cizaña. Y dice así, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hacer en primer momento vamos a explicar una comparación, vamos a hacer del trigo y la cizaña, como para que tengas una amplitud de lo que Jesús hizo al comparar en esos tiempos. Su mayor habilidad era el cultivo y se sembraba mucho trigo en ese tiempo, cosa que ahora nosotros no lo vemos porque en estos tiempos tenemos
las cosas más avanzadas y no tenemos necesidad de sembrar en un campo. Entonces él, cuando se refería a una parábola, hacía una referencia y comparaba lo que se estaba viviendo en ese momento, en ese tiempo, y lo comparaba con el reino de los cielos. Pero ¿qué quiso decir con el trigo y la cizaña? Vamos a hablar sobre las características de cada uno de ellos. Hay muchas similitudes entre una y otra. La cizaña es una maleza. Su característica se podría decir que es un veneno, es algo tóxico, y va contaminando el trigo. Pero por otro lado, la forma de la cizaña es muy similar, es muy parecida a la planta, al trigo. Tiene sus espigas, pero siempre es verde en comparación al trigo. En principio se confunden mucho, no se sabe cuál es cuál, porque cuando está inmadura, cuando recién está creciendo el trigo, también es verde, también tiene la forma de espigas como la cizaña, pero a medida que va creciendo, va madurando, va cambiando su color a un marrón claro. Y otra diferencia es que el trigo lleva frutos y la cizaña no. Entonces vemos tipos de comparaciones en donde el trigo da frutos y la cizaña no. Vemos también que al dar frutos el trigo cae por el peso, es como que se doblega por el peso del fruto que lleva, mientras que la cizaña siempre queda erguida, siempre queda verde y erguida. Eso nos habla de si se puede comparar un espíritu de orgullo, de altivez, de la frente en alto que nunca se doblega, hablando de la cizaña, y siempre verde, quiere decir que habla de una inmadurez, que nunca llega a una madurez espiritual. Así que hacemos estas comparaciones y más adelante vamos a hacer un resumen de lo que queremos hablar con respecto a lo que nos quiere explicar la palabra del Señor. También hace referencia de que ambas plantas tienen las raíces muy grandes, muy largas y se van entrelazando, cuando van creciendo, se van entrelazando, y eso hace muy difícil querer arrancar la cizaña cuando se cultivó, cuando ya ven que se mezcló el trigo y la cizaña. Entonces, cuando acá hace referencia, quiere que vayamos y retiremos, arranquemos la cizaña, le dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, porque si no va a ser dañado el trigo. Esto quiere decir que cuando se entremezcla, al querer quitar la cizaña también pueden ser arrancados el trigo también. Como les decía, es una maleza y es algo tóxico, genera veneno. Entonces, cuando se va entremezclando con el trigo, a la hora de cultivarse, a la hora de cegarlo, hay que tener mucho cuidado si se contaminó de la cizaña, porque es algo perjudicial para la salud si se mezcla el trigo con la cizaña. Así que son cosas como para tener en cuenta nada más qué es lo que nos quiere decir también a la hora natural y a la hora espiritual, ¿no? La palabra. Vamos a hablar acá, como les decía, como para tener un resumen. El trigo lleva fruto y acaba inclinándose, como les decía, por el peso de este. Sin embargo, la cizaña, al estar hueca, sigue erguida porque el vacío de su interior no doblega su espiga. ¿Qué hace la cizaña del trigo? Suele crearse de manera espontánea en los sembrados donde cae trigo. Por eso es considerada como una maleza. Es habitual que la cizaña albergue hongos que intoxican la planta, con las toxinas acumulándose en sus granos. El consumo de estos granos y de harinas que incluyen cizaña resultan perjudicial. En primer lugar, esta parábola nos enseña que en el mundo hay personas buenas y malas. Esto es inevitable, pues
Así como hay quienes obedecen a Dios, otros deciden ir tras el pecado. Por lo tanto, todos tenemos dos opciones. Podemos ser trigo o cizaña. Esto sucede no solo en el mundo en general, sino particularmente dentro de la iglesia. No todos los que se dicen ser verdaderos creyentes lo son. Así que quienes asisten a una congregación también pueden ser trigo o cizaña. De hecho, la Biblia nos advierte en distintas ocasiones sobre los falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas que pueden infiltrarse en nuestras congregaciones. Esto lo vemos en Mateo 7:15. ¿Es nuestra tarea separar el trigo? Aunque lo deseemos, Jesús nos enseña que es la tarea de los ángeles y que lo harán en el tiempo determinado. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Porque a la vista son casi imposibles de diferenciar a simple vista. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, por lo que no podríamos saber quiénes son realmente hijos de Dios. Esto solo lo sabe Él, quien es omnisciente, el que todo lo sabe. La característica que tienen, o las similitudes entre el trigo y la cizaña, como ya les había comentado, es que cuando está creciendo el trigo es verde y se confunde fácilmente con la cizaña. Una vez que el trigo madura, se hace marrón claro. Por eso es que el Señor hace referencia de que están blancos para la siega. En cambio, la cizaña siempre seguirá siendo verde, nunca cambia. También se distingue por esto. El trigo da fruto, mientras que la cizaña no puede darlo. Por lo tanto, para conocer la verdadera naturaleza de algo o alguien, es necesario esperar a ver sus frutos. Detalle muy importante. Si vos ves que una persona que está en el camino del Señor siempre sigue estando en el mismo lugar, hay que ver ahí si está dando frutos o no. Porque las personas que dan frutos son los que van y llevan y predican la palabra, son los que siembran una semilla. Bueno, un ejemplo de eso es la parábola de la higuera estéril, donde el Señor pasó por allí y tuvo hambre y buscó fruto de la higuera y no la encontró. Por esto mismo la maldijo y le dijo: nunca más de ti salga fruto. Y le echaron al fuego. Así que es lo mismo que estamos diciendo acá. ¿Dónde te sentís parte? Si en el trigo o en la cizaña, si es donde da fruto o es como esa higuera estéril. Por eso el Señor nos alerta a que no nos durmamos, hay que madurar y llevar fruto, porque si no, no tendremos parte con Él. Los mismos hermanos pueden estar estériles, abonen la tierra donde este es el momento. Si no, vendrá Cristo y nos desechará como hizo con la higuera. ¿Por qué hay que esperar hasta la siega? Tanto el trigo como la cizaña cuentan con una raíz extensa, como les había dicho. Este tipo de raíz ocasiona que las plantas se entrelacen con las plantas vecinas. Esto impide que la cizaña sea arrancada sin afectar el trigo. Asimismo, generan competencia por la luz y nutrientes con las plantas cultivadas, pudiendo ocasionar que estas últimas se debiliten y mueran. Esto nos enseña algo importante. Al igual que las plantas de trigo, tienen que competir por nutrientes y luz para no morir ahogados. Nosotros como cristianos somos llamados a pelear la buena batalla y terminar la carrera. A ver, ¿qué quiere decir? Competir por nutrientes y luz, sino morir ahogadas. ¿Qué nos quiere decir? Nos tenemos que cultivar ¿de qué? ¿Qué es lo que nos alimenta a nosotros? La palabra. Siempre digo que no es suficiente
no es suficiente concurrir a una congregación, a una iglesia, a un templo. No es suficiente cultivarse una vez por semana, 2 veces por semana. El Señor nos está pidiendo que nosotros nos cultivemos desde nuestro hogar, en donde le dediquemos un tiempo al Señor a través de su palabra. Muchas veces escuchamos decir, sí, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Y por eso prefiero ir a la iglesia porque sé que el pastor me lo explica. Pero si nosotros no ponemos voluntad en nuestra casa, un granito de arena, algo que nosotros podamos devolverle al Señor después de tantas cosas que nos da y nos bendice, nosotros debemos leer más allá de que no entendamos, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. Así que en algún momento eso va a hacer un clic en nuestra mente y se nos va a estar revelando. No pongamos excusas. En medio de un mundo hostil, mientras estemos en este mundo, serán muchas las frustraciones que tendremos que enfrentar. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, podemos estar entristecidos, pero siempre gozosos. El gozo es un fruto del Espíritu que nos otorga el Espíritu Santo, que es algo que a pesar de las dificultades, como estaba diciendo, a pesar de los problemas que tengamos, si estamos pasando momentos de dolor y sufrimiento, el gozo igual va a estar en nuestro corazón. Podemos estar angustiados, pero ese gozo no se va a ir. No nos engañemos, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Jesús no pidió al Padre que los suyos fueran quitados del mundo, sino que fueran protegidos del maligno. Eso lo encontramos en Juan 17:16. A Dios le ha placido que su reino avance en medio de dificultades, como Cristo nos prometió. En este mundo tenemos aflicciones, como dice en Juan 16:33. Quizás sentimos la asfixia del mal a nuestro alrededor. Con todo, perseveremos. No nos corresponde a nosotros juzgar quién es trigo y quién es cizaña. La cosecha revelará por quién fuimos plantados. Sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Lo que queremos destacar en esta palabra, como siempre decimos, un día se nos puede revelar una cosa, otro día seguiremos haciendo otra y se nos revelará o se nos ampliará lo que el Señor nos quiere decir a través de esa palabra. Pero queremos destacar en este momento dónde te sentís plantado. ¿Qué querés ser? Si querés ser trigo o querés ser cizaña. Si querés aparentar y estar congregándote en un lugar en donde simplemente te hace sentir bien, donde te hace sentir cómodo, y estar siempre ahí, en ese lugar, o ser un trigo y llevar fruto, mucho fruto. Tenés que predicar. Acá se nos enseña que nosotros todo lo mucho o poco que sepamos de la palabra de Dios, sembrarlos en otros campos. Ir y predicar a los que están afuera, a todos los que nos necesitan, a nosotros que somos los intermediarios, a los que Jesús nos enseñó, como dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esos somos nosotros los que tenemos que ir a predicar a la gente. Así que bienvenido, bienvenida, y que esta sea una herramienta para impulsarte a poder ir y sembrar palabra del Señor. Nos encontramos en el próximo video. Un abrazo grande.